Aboye, feliz día para todos. Por acá Ifá Asubón quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela IFA. Continuando con esta serie de videos que hacemos para toda nuestra comunidad que se encuentra presente en las distintas redes sociales, por ejemplo TikTok, Instagram, pero también las personas que están sumándose cada día a nuestro canal de YouTube a través de Escuela IFA. Agradecemos a todas las personas que nos muestran su apoyo, su solidaridad con todo este proyecto, con todos estos videos, este contenido audiovisual que hacemos con cariño para todas las personas que quieren conocer un poco más acerca de lo que se trata la filosofía de Ifá y Orisha, entender, comprender acerca de qué es lo que se llama Ixeche o lo que es la tradición aborigen ancestral de Tierra Yorubá, bajo nuestra visión, bajo nuestro entendimiento, nuestra óptica, nuestra comprensión, nuestros estudios, nuestras investigaciones. Agradecemos a todas aquellas personas que de una u otra manera contribuyen para que todo este material se lleve a cabo. Por ejemplo, una forma de hacerlo, de contribuir, es darle like, manito arriba allí en YouTube. De igual manera, suscribirse al canal es una herramienta poderosa e importante para nosotros para poder seguir haciendo este contenido. Saludamos de igual manera a todos los participantes que se encuentran en el módulo de Escuela de IFA que está en Patreon, patreon.com Escuela de IFA. Saludamos a todas las personas que se encuentran allí, pues capacitándose, entendiendo de qué va la tradición de IFA y Orisha. Un video interesante el día de hoy, eh, importante el mensaje, es acerca de por qué en algunos casos, en algunas situaciones, es importante evitar el derramamiento de sangre sobre Ikin y Fa. ¿Okay? Hay una concepción a veces un poco errada de que todo es Bo o todo proceso de Aladimuye Bo lleva sangre. Es decir, tiene que haber, colocarle sangre, en este caso a Ikin y Fa. Y esto no es del todo cierto. Lo que hay que entender básicamente es que cuando Ifá determina a través de una adivinación, como siempre insistimos, siempre debe haber una adivinación de por medio. No podemos, ningún sacerdote, ningún iniciado, ningún estudiante, ninguna persona puede atribuirse facultades de Orisha o de Irumoles, en este caso de Ifá, y determinar cuáles son los elementos que se van a utilizar a menos de que se esté en presencia de un proceso de consulta al oráculo y que sea la misma energía de Ifá, en este caso a través de Orúmila, la que permita que ese sacerdote pues seleccione elementos cuando no es un esbo que está fijado dentro de la estructura de un verso. Es decir, como todos conocemos, existe un esbo que está determinado, que se hizo dentro de la historia que narra el verso, pero también Orúmila puede escoger el verso, más no el esbo que está allí descrito. Y por lo tanto, en ese momento autoriza a el awo, al sacerdote, a escoger los elementos basados en lo que dice el verso. ¿Ok? Entendiendo esta situación, entonces ningún sacerdote o ningún iniciado, ninguna persona puede por sí solo determinar cuáles son los elementos, en este caso animales, que se van a utilizar para resolver una situación de una persona, de una comunidad, de una empresa, de lo que sea por lo cual se está consultando el oráculo. Siempre te debes regir bajo lo que está diciendo, en este caso lo que está determinando Orúmila y Fa. Luego es importante entender que los elementos que se presentan en el día del sacrificio, ya allí hay un sacrificio. Es decir, si Orúmila dice, Ifá dice, a través de el oráculo se determina un otu, se determina un verso o varios versos, y allí se selecciona o se dice, bueno, hay que traer al esbo, por ejemplo, un obuco, ¿ok? Ifá no está diciendo que a menos de que el verso te narre una historia de por qué es importante hacer un sacrificio con el obuco,
y derramar su sangre, etcétera, 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 utilizar su piel, utilizar sus carnes, utilizar, etcétera. Si eso lo dice el verso y eso es lo que está seleccionando IFA, perfecto. Pero que IFA esté pidiendo que ese material llegue a la casa para que se haga un EBO, una medicina, un antimun para ese cliente, no es mandatorio sacrificarlo. ¿Ok? IFA está diciendo que traigan el animal, debe estar presente durante el EBO, la esencia de ese animal debe estar presente, pero no necesariamente hay que sacrificarlo, y eso hay que entenderlo, eso puede pasar con cualquier tipo de elemento. Suele suceder también que en el momento del EBO, IFA pueda determinar cuando concluya el EBO como tal, luego de presentados estos animales en cualquier etapa, independientemente como sea tu liturgia para hacer EBO, es decir, hay muchas formas de hacer EBO. Independientemente de la forma que se utilice o que tú utilices para hacer EBO, en determinados momentos se van a presentar todos los ingredientes, todos los materiales que se pidieron para que la energía de ellos juntas, más las invocaciones y todo lo que se está diciendo, los encantamientos durante el EBO, traigan un beneficio a esa persona, a ese cliente, a esa comunidad. Cuando tú presentas todos esos ingredientes o todos esos materiales al sacrificio, ya el cliente pagó, además, por supuesto, de lo que pida IFA de pago en dinero, para el sacerdote, para hacer el EBO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya el cliente cumplió, ¿ok? Con su parte, ya Eshu entendió y utilizó todos los materiales que están allí para lo que sea el proceso que viene luego después de hacer este EBO, ¿ok? Ya las divinidades actuarán y se hará lo que tienen que hacer, pero no necesariamente luego esos materiales tienen que ser todos utilizados, pueden quedarse en la casa del babalawo, por ejemplo. IFA lo puede determinar cuando ya fueron presentados los elementos, cuando el EBO se cierra, se puede preguntar o se debe preguntar, dependiendo de la situación, si esos materiales se van a usar para IFA, para X orisha, para Eshu, etcétera, etcétera, etcétera. IFA puede decir no, esos materiales se quedan en la casa del babalawo, o ya lo puede estar indicando en un verso, ¿ok? El cual se conoció durante el proceso de adivinación. Pero más allá de eso, como te menciono, el hecho de que Orúmila determine a través del oráculo, IFA, los sacerdotes, que se traiga uno o varios juegos de aves, animales, etcétera, al sacrificio, no quiere decir que los debe sacrificar, ¿ok? Y es importante esto, existen muchos Odu, Eyobe, Irosumeyo, Fumeyo, Beogunda, hay muchos Odu. Ahorita, en este momento, vamos a hablar de una historia interesante en Owori Osa, en donde IFA nos narra que simplemente con presentar, por ejemplo, plumas, pelos, incluso la soga con la que vienen atados los animales, etcétera, etcétera, al EBO ya es suficiente para que el cliente esté libre y pueda recibir las bendiciones de este sacrificio. Esto es importante entenderlo, porque de no hacerlo y de abrogarse la autoridad por experiencia, entre comillas, o por supuestos conocimientos, entre comillas, y sacrificar animales sin que haya sido autorizado por la divinidad, puede traer graves consecuencias para el cliente. Por eso es importante, como le decimos a las personas, lo hemos dicho acá en distintos videos, en distintos materiales, es importante conocer y saber lo que se está haciendo. Si usted no conoce lo que está haciendo, debe buscar a alguien que lo sepa hacer. Debe buscar a alguien que tenga conocimiento, que tenga experiencia, cómo resolver ese tipo de situaciones, porque puedes perjudicar la vida de una persona o de varias personas, de una comunidad, de una empresa, de una casa, de una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre usted debe buscar la manera de aprender, de conocer, de entender, de rodearse con personas que tengan experiencia, que hayan vivido, que tengan, como siempre le decimos a las personas, no solo en la parte ritualística. Un babalawo no puede, en este caso, o un sacerdote, o un iniciado, o como lo quieras llamar, una persona iniciada en los misterios IFA, no puede saber o entender, por ejemplo, un joven
de qué se trata el tener una familia, cómo es desarrollarse dentro de una familia, qué es ser el jefe de una familia, por ejemplo, papá, mamá, llevar una familia como tal, todo lo que implica tener un hogar, alimentar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Si este joven jamás en su vida pues ha podido o ha tenido la oportunidad de, digamos, tener este proceso, ¿ok? De aprendizaje y conocimiento. Puede tratar de verlo o entenderlo desde su perspectiva de la familia donde él viene. Pero si tú no tienes esa experiencia, entonces, por supuesto, no puedes hablar de eso con base y conocimiento. Y es por eso que IFA nos menciona también en otros versos, que ya sería la temática de otro video, que siempre el joven debe apoyarse en el adulto, en este caso, para que ese adulto con experiencia, por supuesto, porque de nada te sirve rodearte de un adulto que tampoco tiene esa experiencia que tú estás buscando para poder narrar o poder contar lo que te está diciendo ese verso y que el cliente se siente identificado a entender su problemática y buscar una posible solución o la solución definitiva. Es importante entonces estar siempre rodeado de personas que tengan el conocimiento y la experiencia, ¿ok? ¿Qué dice un extracto del verso Oboriousite? Luego te voy a contar la historia, una historia bastante larga, vamos a tratar de resumirla lo más que se pueda. Pero lo importante acá es el mensaje que nos da IFA, siempre, como les digo, basados en lo que está expuesto o lo que está contenido dentro de los poemas, los cantos, los versos, la poesía de IFA, ¿okay? No basado en cuentos populares o cuentos de camino o cuentos de personas que vieron, que dijeron, no. Lo que dice IFA, ¿ok? Y basado en la experiencia también de sucesos que han sucedido, valga la redundancia, sucesos que han acontecido a lo largo de la práctica de, en este caso mío o de las personas que nos rodean, a través de cuando aparecen este tipo de versos manifestados que son seleccionados durante una adivinación, qué es lo que pasa, qué es lo que viene, como en este caso, como en muchos otros casos. Importante entonces tener el conocimiento, tener la experiencia y no inventar, ¿ok? No hacernos los sabios, lo que conocemos, lo que entendemos y entonces utilizamos los clientes de conejillos de India y luego vienen los problemas, porque esa persona o ese cliente o esa familia o ese grupo de personas son los que van a sufrir las consecuencias. Independientemente de que IFA siempre va a querer el bienestar de todas las personas, independientemente de que estos clientes son inocentes y no están al tanto de conocer que la persona a la que le están entregando su confianza tiene el conocimiento o no. ¿Cuáles son las consecuencias que van a sufrir esos clientes? Simplemente que sus problemas no se van a resolver o inclusive se pueden agravar porque, bueno, no se atendió a tiempo, ¿ok? Más allá de todo lo que pudiesen estar pensando. Simplemente que la persona no va a resolver o simplemente la persona, bueno, continuará con sus problemas y se agravarán porque no se actuó, etcétera, etcétera. Y por supuesto, a la persona que está haciendo, pues, supuesto uso de conocimiento y experiencia, también, bueno, se tendrá que entender en este caso con IFA y con la energía pues ancestral, sea cual sea la situación que se haya presentado, ¿no? Pero bueno, hablemos de Borio Osá, te voy a leer un verso, un extracto del verso, ¿ok? Que nos narra esta situación que te menciono y lo importante de actuar siempre basado en la autorización y el conocimiento que te da IFA únicamente, ¿ok? Dice Obori Osá IFA ni, Obori a la derecha, Osá a la izquierda. Ologoche awo o de iwere, adifa fungolo de iwere, arere kosun awole awode lodo onko, lodi afungolo de onko, ika abidi rodo awo, obalode ojo, lodifa fun obalode ojo. Ọmọ àjọdọ ẹmí gbàrà, ọmọ àjẹkẹtẹjọ ọkúnjọ kótó, ẹbọnìwó ní kí wọ́n wá ṣe, òbára ńlẹ̀ àwọ̀ àṣẹyìn, òbára nísàwọ̀ àṣẹyìmọ̀kìn, ọmọ àṣẹ tí bọba mámú, ìbìnìká nísàwọ̀ ìlẹ́rò, àwọn màrárún níwọ̀n lòrẹ́tẹ̀ ifá fọmọ ọba ìṣẹ́yìn lódò, nígbà àwọn màrárún dé odò,
¿Qué fue lo que pasó aquí en esta historia? ¿Y de qué va esta historia? Aquí nombran a 5 sacerdotes, 5 sacerdotes de Ifá, por supuesto, que como escuchaste, iban a hacerle Ifá, iban a iniciar en Ifá, en Telodu, con Itefa en este caso. Ya hemos explicado la diferencia de eso pues, en otros videos. Iban a iniciar en Ifá a el hijo del rey. ¿Ok? Y sucedieron pues acontecimientos que Ifá había advertido previamente. ¿Ok? Entonces nos hablan, por ejemplo, de Ologoshi, que es un ave, etcétera. No vamos a hablar acá del significado de todo esto, pero son 5 sacerdotes principales que fueron Ologoshi, dice Arere Kosun. Cada uno de estos sacerdotes venía de tierras diferentes, Iguere, Onco y Kabidirudu, el tercer sacerdote de una ciudad, o la antigua ciudad, lo que era Oyo anteriormente, como dice el verso. Dice que ellos eran el clan de los que comen ñame machacado con manteca de karité, los que comen dulce para aumentar sus estómagos, sus barrigas. Dice que ellos fueron a adivinación cuando el rey de Asheyin les dijo que fueran a su casa para ayudarlo en un problema con su hijo. Dice que a ellos se les advirtió a través de la consulta con el oráculo que debían hacer Evo antes de ir a aquel lugar para evitar tener problemas con el hijo del rey. Luego ellos llegaron a la tierra de Asheyin, ¿okay? Que es donde está el hijo del rey, en este caso, el que necesitaba ayuda. ¿Cuál era la ayuda que necesitaba? El joven necesitaba ser iniciado en Ifá por problemas de salud. Y esto fue determinado por Ogbara, que era el abuo o el sacerdote de Ifá que, pues, en este caso, trabajaba para el rey, por decirlo así, en el grupo de consejeros del rey. Y él solicitó el apoyo de estos abuoses para poder tener un grupo suficiente de personas que pudiesen iniciar de buena manera al hijo del rey. Otro sacerdote que estuvo presente, que es el quinto sacerdote, Eibin, ¿ok? Eibin la babosa, ¿no? También estuvo presente y Bin también fue por adivinación cuando se le solicitó el apoyo. Y a Bin se le dijo que debía sacrificar y en todo momento ser honesto, decir la verdad y evitar el uso o el derramamiento de sangre o el uso de animales que no se necesitaban y que no estaban llamados al Esbo. Solo para lograr tener pues reconocimiento, para lograr tener fama, para tratar de impresionar. Se le dijo que tenía que tener humildad y honestidad en todo momento, que solo se basara en lo que Ifá le indicaba, para que de esta manera él salvara su vida, pero que también pudiese salvar la vida del rey. Dice que Ibin eso es vos, ¿ok? Y se presentaron todos en el palacio. Allí, por supuesto, se dieron cuenta del estado de gravedad en este caso del hijo del rey, y la historia nos narra de cómo, bueno, se llevan al joven al río, empiezan con todo lo que hay que hacer para el proceso de iniciación, y los sacerdotes, en este caso, los 3 primeros sacerdotes, que era Ologoshe, que en este caso era, como por decir, los 3 sacerdotes invitados fuera de la tierra donde estaba el hijo del rey, donde estaba el príncipe, Ologoshe, Arere Kosun y Kabidirodo. Cada uno de ellos dijo, bueno, es importante que para esta iniciación se sacrifique un chivo, dijo Ologoshe, un chivo maduro. Pero entonces Arere Kosun también dijo, no, lo que hay que sacrificar o hay que sumar a este sacrificio es un chivo joven. Y luego vino y Kabidirodo y dijo, no, traigan 2 gallinas para que el sacrificio sí esté completo. Cada uno de ellos se vanaglorió de su experiencia y su conocimiento, su bagaje, de todo lo que habían vivido en las tierras donde venían, todos los trabajos que habían hecho, cómo habían curado y sanado a distintas personas, y que por eso era que se debían utilizar estos animales para hacer el ifá de este joven. Dice que Obara también se unió para no quedarse atrás y para no sentirse como fuera de lo que se estaba planteando. Él también pidió un juego de animales. Ifá dice que él habla de una chiva, marcó un carnero para que pues se uniera. Entonces ya habían marcado, en este caso,
o se había determinado o se había seleccionado sin haber consultado con IFA que se tenían que traer 2 chivos, 2 huevos de gallina, un carnero, una chiva. Y entonces Ibin estaba escuchando todo esto. Ibin dijo, un momento, ¿quién le dijo a ustedes que había que derramar sangre para hacer esta iniciación? Antes de yo venir a este lugar, IFA dijo que no debía haber derramamiento de sangre. Consultemos el oráculo y determinemos cuáles son los animales que se necesitan para esta iniciación. Pero, por supuesto, los otros 4 sacerdotes empezaron a pelear y a discutir, a abrogarse experiencia y conocimiento, diciendo que cómo se le ocurría a Ibin tratar de menospreciar lo que ellos estaban diciendo, con qué autoridad, con qué valor él podía decir que estos animales eran incorrectos. Ibin dijo, yo les estoy diciendo que consultemos el oráculo y simplemente que sea Orúmila el que determine qué es lo que se tiene que hacer. Dice que esto no le prestaron atención y colocaron la isba con los iquines, en este caso del joven que iban a iniciar, y justo lo pusieron cerca, y cuando comenzaron los rituales dice que lo primero que utilizaron fue una gallina, y dice que la sangre corrió de la cabeza del joven al iquín Ifá, y el joven cayó tendido en el suelo desmayado, agonizante. Por supuesto, cuando él vio todo eso que estaba sucediendo, todos, Ibin se asustó, todos se asustaron. Dice que empezó a transcurrir el tiempo y el rey le dice a un grupo de sus sirvientes que vaya al río a ver qué es lo que pasa, que por qué se tardan tanto, por qué no traen de vuelta a su hijo. Dice que los sirvientes cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que estaban los sacerdotes desesperados sin saber qué hacer porque el joven no se levantaba del piso, estaba muriendo. Y dice que los empleados del rey buscaron de matar a estos sacerdotes. Dice que cada uno de ellos utilizó un encantamiento específico y lo cierto es que todos escaparon, se desaparecieron del lugar, no los pudieron matar. Y en este caso Ibin, como no sabía qué hacer, empezó a ver no tenía ninguna manera de cómo escapar. Dice que él solo confiaba en lo que le dijo Ifá y oró a Ifá de que lo ayudara. Dice que en ese momento se apareció Eshu y le destapó la isba con los iquines, le dijo que se metiera allá adentro y lo cubrió con unas hierbas y no pudieron conseguirlo. Luego de eso, para resumir un poco más la historia, dice que Ibin, cuando todos se fueron, tanto los otros sacerdotes como los empleados del rey, él salió, dice que él fue y tomó el bastón de Osun, él apuntó al joven y realizó una serie de encantamientos, diciendo como por ejemplo que así como el hijo de la chiva cuando cae al suelo al nacer se levanta y camina, que de esa manera se levantara el hijo del rey. Empezó a hacer una serie de encantamientos y dice que el joven se levantó del suelo. Él hizo una procesión con el joven hasta la casa de su padre, con el osun en la mano y con su iroqué en el otro, iban cantando y cuando se acercaron el rey preguntó quiénes son y dijeron, este es Ibin, el sacerdote de Ifá, el que realmente cree en lo que dice Ifá, que ha salvado la vida de su hijo y lo trae iniciado a su casa. Y así fue como Ibin, en este caso, hizo declaraciones en el palacio del rey. Si Ifá determina que se traigan animales, pero dijo que no se derramara sangre, solo con los pelos y las plumas de los animales será suficiente para que el sacrificio sea aceptado y tenga buenos resultados. Esto está en Obori Osa. Por supuesto, todo resultó de buena manera, es un buen final, gracias a... Todo resultó de buena manera, como narra la historia, ¿basado en qué? Basado en la fe, el conocimiento que tuvo y que tenía Ibin, en este caso, hacia Ifá y hacia el correcto proceder de cómo realizar realmente un ritual efectivo y que cree soluciones para una persona. Como les mencioné desde un principio, es importante entonces, así como menciona este verso de Ifá, la importancia de conocer lo que se está haciendo, de los rituales que vas a realizar y el tema principal del video, que es presentar animales, en este caso, o materiales a un sacrificio, a un Ebo. Si Orúmila y Ifá está determinando que no haya derramamiento de sangre, es importante respetar esto que se está advirtiendo. Es importante también, como dice este verso, no
tratar de basarte solo en tu experiencia sin haber, la experiencia es buena, tienes que tenerla, pero siempre tienes que tener la autorización de IFA para poder actuar, ¿ok? Para poder crear un bienestar para la persona, como te mencioné, o para un grupo de personas, para una comunidad, para una empresa, para un hogar, para una familia entera, etcétera, etcétera, etcétera. Es solo Orúmila IFA a través de la consulta con el oráculo el que va a determinar qué es lo que se tiene que hacer y qué no, para que las cosas puedan funcionar de buena manera, no solo para el cliente, ojo, también para el sacerdote o para el iniciado o para la persona que está manipulando el oráculo, para que también salga beneficiado. Porque hay muchos otros versos de IFA en donde también se nos narra que por no hacer lo que IFA está indicando, no solo el cliente sufre, sino también el agua sufre las consecuencias de no prestar atención a los consejos y rituales que se determinan. Bien, esperamos que este mensaje haya sido de tu ayuda, de tu agrado. Recuerda por favor compartirlo, darle like, suscribirte al canal, es importante para nosotros. Visítanos en Patreon, patreon.com, Escuela de IFA, para que inicies o continúes tus estudios dentro de la práctica de IFA y Orisha. Esperamos que esto pueda ayudarte a ti y a las personas que se acercan a ti. Que lo Tumanes siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. O Boato, Ashuri Buri Bofun, Salafia. Ireu.